Hola, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos con ustedes para darle seguimiento a todo nuestro proceso. Pero antes de iniciar la segunda unidad, quisiera hacer una recapitulación de los temas vistos con anterioridad en el 1.3, que era consultoría a empresas rurales, promover el servicio de consultoría a empresas rurales. Ustedes ya debían recordar, debimos haber visto lo que es cómo promover el servicio de consultoría a empresas rurales, realizar el primer contacto con el cliente, realizar su prediagnóstico con sus dos fases, aplicación de técnicas del prediagnóstico, debieron haber ya utilizado las fuentes de información. Recuerden que aquí en las fuentes de información, todos aquellos materiales de información que nos permiten o para los estudios preliminares, la información procedente de otras fuentes, los registros e informes internos del cliente y el archivo de documentación de la oficina o dependencia de consultoría. También deben de observar que debe de tener confiabilidad su documento de todas las fuentes de información, utilizando, acuérdense, la medida de estabilidad, el método de formas alternativas o paralelas, las mitades partidas o el coeficiente alfa de Greenbanch. También deben de asegurarse de que debe de tener validez, tanto de contenido, criterio y constructor. Asimismo, mencionamos los tipos y características de cuestionarios y guías de entrevista. Debieron de concluir su diagnóstico preliminar y presentar una descripción del problema, comparando el problema original, la sugerencia que el consultor va a dar, ya sea que se amplía o que se reduzca, o referirnos también a otros problemas que se hayan descubierto durante el transcurso. Y recuerden las fases del cometido, que son 5 fases: la fase de iniciación, el diagnóstico, la planificación de medidas, la aplicación, la terminación, que son las fases del cometido real. Luego también debemos de dar o haber visto opciones de ayuda y propuesta presentada al cliente. Recuerden que no deben de olvidar una sección técnica relativas al personal, a los antecedentes del consultor y a las condiciones financieras. También vimos cómo presentar la propuesta, observando cómo reacciona el cliente. Hay que negociar la propuesta porque ya saben ustedes que siempre el cliente pues puede reaccionar de diferentes formas, entonces ahí entra nuestra habilidad para negociar nuestra propuesta. También debemos de mencionar las exclusiones de la propuesta y el contrato, presentar el contrato de consultoría, normalmente firmado por el empresario y el consultor. Y por último, no olvidar la ética de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pues esto fue lo que vimos o lo que se mencionó para promover el servicio de consultoría a empresas rurales. Y nada más les recuerdo, debieron ya haber realizado el anexo 1, que les pusimos el ejemplo de un cuestionario para que ustedes lo tomen y le den seguimiento al propio. El anexo 2, que es la propuesta de intervención, y el anexo 3, que es la guía de entrevista, que son los anexos que yo espero ya me hayan enviado, me hayan ahora que he subido a la plataforma para poderlas revisar. Bueno, habiendo visto esta recapitulación, entraremos al 2.3, diagnosticar la situación actual de la empresa rural. Y la primera etapa que vamos a ver nosotros pues va a ser el diagnóstico. El diagnóstico es la segunda fase del proceso de consultoría. Constituye en realidad la primera fase plenamente operativa. Su objetivo es examinar el problema que afronta y los objetivos que trata de alcanzar el cliente de manera detallada y a fondo,
poniendo al descubierto los factores y las fuerzas que ocasionan el problema e influyen en él. Preparar toda la información necesaria para decidir cómo se ha de orientar el trabajo encaminado a la solución del problema. El trabajo de diagnóstico debe partir de un marco conceptual muy claro, y les recuerdo, antes de entrar en este punto o describir el objetivo, recuerden que deben de analizar este reporte o dentro del diagnóstico deben de incluir, que ya se los pusimos nosotros, el anexo 1, que es reporte de la información recopilada por cada una de las áreas que incluye a la empresa. Estamos hablando de 7 áreas, básicamente área de comercialización, área de producción, área de administración, área de organización, lo que es el reporte elaborado de la fuente de información utilizada durante el diagnóstico, la problemática de la empresa rural acordada con el cliente y por último las conclusiones elaboradas del diagnóstico. Todas ellas, obviamente deben de estar contempladas aquí en nuestros objetivos. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestros objetivos? Debemos establecer el conjunto de objetivos que ha de alcanzar el proyecto. De este modo, nosotros como consultores entenderemos que existe una amplia variedad de motivaciones y de posibles resultados en la aplicación de los cambios a una situación existente. El problema se considera desde el ángulo correcto si el conjunto de objetivos enumerados es lo suficientemente amplio, con inclusión de objetivos pequeños e inmediatos. Debemos de determinar el objetivo prioritario. ¿Cuál es el objetivo prioritario? Este debe de satisfacer la totalidad o la mayoría de los criterios examinados y elegidos por el consultor y el cliente. Se eliminarán los objetivos pequeños, limitados y triviales, pues que no puedan satisfacer esos criterios. ¿Cómo describir el problema o problemas? Puede que sea útil recordar lo que se ha dicho acerca de los problemas empresariales y gerenciales. ¿Existe un problema? Por supuesto, sí hay un problema. Aquí podemos manejar dos opciones. Problema A: hay una diferencia entre dos situaciones, una real, pasado, presente, y una potencial o deseada, pasada, presente o futura. Y una situación B: alguien está preocupado acerca de esta diferencia y desea cambiarla. Esta diferencia va a enmarcar el problema del que se supone ha de ocuparse el consultor. El problema del cliente debemos identificar mediante 5 dimensiones principales o características, que son las siguientes: situación o identidad, ubicación física y en la organización, técnica del problema, magnitud absoluta y relativa, perspectiva cronológica, y además el diagnóstico tendrá por finalidad establecer, número 1, las causas del problema; 2, otras relaciones importantes; 3, las posibilidades del cliente para resolver el problema; y 4, las orientaciones posibles de la acción futura. Cuando ya logramos definir el problema, pues ahora sí que este problema debemos de definir los hechos. Para la definición de hechos, dice: los hechos son materiales de construcción de cualquier trabajo de consultoría. Los hechos son igualmente necesarios para tareas en que el consultor está tratando de crear algo totalmente nuevo, con una gran dosis de imaginación y pensamiento creativo. Las categorías de hechos reunidos dependerán de las esferas en que se lleva a cabo el cometido y de la definición del problema, de los objetivos de la consultoría. Los hechos deben de permitir el examen de los procesos, las relaciones, las causas, las influencias mutuas y con particular atención a las oportunidades insuficientemente aprovechadas y a las posibles mejoras. Recuerden que aquí es donde debemos de hacer énfasis. Para esto debemos examinar los siguientes puntos. Número 1, el plan para la recopilación de datos. ¿Cómo voy a recopilar estos datos? 2, el contenido de todos los datos. 3, el grado de detalle que debo de poner. 4,
el periodo que voy a abarcar. 5. Aspectos abarcados, valga la redundancia, organización y la tabulación de los datos. Que aquí ustedes saben son estadísticas y tenemos que ponernos a arrastrar el lápiz. Habiendo concluido esto, debemos de ver las fuentes y formas de obtener los datos. Normalmente, para que nosotros alcancemos estas fuentes y formas de obtención de datos, lo vamos a presentar en tres maneras. Número 1, registros, a través de registros. Número 2, acontecimientos y condiciones y recuerdos. Pero también podemos obtener datos por medio de recuperación de datos registrados, registros especiales, observación, informes especiales, cuestionarios y entrevistas. Ya que recopilamos estos datos, pues hay que analizar ahora los hechos. Los datos no se pueden utilizar sin un análisis cuyo objetivo va más allá de la investigación y evaluación. Una descripción correcta de la realidad, es decir, de las condiciones y acontecimientos y sus causas. Es por tanto solo un aspecto del análisis. Por consiguiente, no existen límites claros entre análisis y síntesis. La síntesis en el sentido de formar un todo a partir de partes, sacar conclusiones del análisis de los hechos y elaborar propuestas de acción. Comienza en algún momento durante el análisis de los hechos. En el trabajo práctico de consultoría, por tanto, los dos métodos se combinan y complementan recíprocamente, como sucede con el análisis y la síntesis. Bueno, el siguiente paso y último en esta parte del 2 de 3, donde estamos viendo el diagnosticar la situación actual de la empresa rural, pues terminamos la fase de diagnóstico y dice: el final de la fase de diagnóstico proporciona una importante oportunidad para facilitar información sobre la labor del consultor. Antes de presentar un informe de diagnóstico, el consultor puede considerar útil sugerir la celebración de una o más reuniones de información para examinar las conclusiones principales. Esto puede ayudarle a poner al descubierto las últimas lagunas de su análisis y también a preparar al cliente a las conclusiones que le presentará oficialmente. Y el último punto es comunicado a los involucrados, hay que comunicarles. Este documento se elabora al momento de diseñar el plan de implantación y tiene como objetivo que los involucrados en las actividades del programa de trabajo que fueron considerados responsables de alguna de las actividades conozcan su responsabilidad y cuando serán requeridos, de acuerdo con el criterio de desempeño correspondiente, debe reunir los siguientes requisitos, básicamente. 1. El nombre de la persona. 2. El cargo que ocupa. 3. La descripción de sus responsabilidades. 4. El tiempo que será requerido. Y 5. Las fechas en que será requerido. Y recuerden también, para esta segunda unidad, les estamos dando también el anexo 1, el reporte de la información recopilada, y el anexo 2, que son las conclusiones elaboradas al diagnóstico. Amigos, pues ahora sí que, amigos y colegas, éxito, y estaré revisando ya sus anexos, que sigan adelante y los espero en el chat que veremos el próximo domingo 5, igualmente a las 9 de la noche. Échenle muchas ganas, éxito, y sé que con su experiencia lo van a lograr. Gracias y buenas noches.